Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 843 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por ser nuestro gran Dios. Gracias por nuestra salvación, por nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios eterno, porque eres tú quien nos acerca a ti, Señor. Padre, aquí estamos como cada mañana, Señor. Listas, Padre Santo, atendiendo a tu llamado de estudiar tu palabra para conocerte más y para ser enseñadas en tu sabiduría, Señor, para que podamos vivir vidas que te reflejen a ti, Señor. Padre maravilloso, no buscamos solamente conocerte, sino vivirte. Así que, por favor, Padre, concédenos ese deseo. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio en este capítulo y en este versículo, que por cierto hoy vamos a concluir estudiando los versos del 17 al 32. Dice la palabra del Señor así. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieses hablado al pueblo, hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron los de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: la muerte suele llegar por los caminos menos sospechados. A menudo somos traicionados por las hazañas que nos enorgullecen. La velocidad de Asael, de la cual tanto presumía, no le sirvió. Más bien, apresuró su final. Abner llama la atención de Joab sobre las malas consecuencias de una guerra civil. Quienes se toman a la ligera tales luchas antinaturales hallarán que son amargura para todos los involucrados. Cuán fácil es que los hombres usen la razón cuando les conviene, pero que no la usen si les resulta
inconveniente. Véase cómo el curso de los acontecimientos altera el propósito de los hombres. Lo mismo que parecía grato en la mañana, por la noche se ve deprimente. Los más dados a entablar una contienda se arrepentirán antes que haya terminado, y hubiera sido mejor dejarla antes de meterse en ella, como aconseja Salomón. Esto vale para todo pecado, que los hombres consideran a tiempo lo que al final traerá amargura. Aquí se menciona el funeral de Asael. Aquí se hace distinción entre el polvo de algunos y el de otros, pero en la resurrección no habrá diferencia sino entre los santos y los impíos, la cual perdurará. Fin de la cita. En los versículos anteriores vimos que Abner y Joab se encontraron, ¿verdad? Y Abner provocó a Joab diciéndole que los jóvenes pues se levantaran y compitieran entre ellos, obviamente para ver quiénes eran más fuertes, si los jóvenes de David o los de él. Y resultó que pues Joab cayó en su provocación y dio orden a los jóvenes de que se levantaran y compitieran. Y dice la palabra del Señor que todos los jóvenes que se levantaron eran 24, 12 de Abner y 12 de David, y todos murieron, ¿verdad? Al ver los demás que los jóvenes habían muerto, pues ahí comienza una guerra civil, ¿verdad? Una batalla entre los hombres de Abner y los de David. Y aunque los hombres de David eran menos, dice la palabra del Señor que vencieron a Abner y a sus hombres, ¿verdad? Dice el verso 18 que estaban ahí los 3 hijos de Sarvia, Joab, que era el jefe de los hombres de David, que había dado orden para que los hombres se levantaran a competir, ¿verdad? Abisaí y Asael, y como veremos más adelante en Primera de Crónicas capítulo 2, en los versos 9 al 16, ahí vamos a ver que Sarvia era una mujer y era hermana de David, mamá de Joab, Abisaí y Asael, los cuales venían a ser obviamente sobrinos de David, ¿verdad? Por la manera en que Abner habla y pide que los jóvenes compitan, pues pareciera que no iba con la intención de que se desatara una guerra, simplemente quería demostrar su fuerza, ¿verdad? O más bien la fuerza de sus jóvenes, y que cuando sus jóvenes ganaran, los demás tuvieran temor y se le unieran, y de esa manera ganarse también Judá, o sea, el control de Judá. Pero resultó que sus jóvenes no ganaron, y al ver los demás la masacre entre los jóvenes, pues se enojan y comienza la batalla. Pero aquí en el verso 18 nos da el detalle de que Asael era un corredor profesional que le agarró enojo a Abner, ¿verdad? Por haber puesto a pelear a los jóvenes, quiero pensar, y por eso comienza a perseguirlo por un buen tanto, ¿verdad? Pero Abner se ve que también corría mucho, porque si Asael era un corredor profesional, pero no le dio alcance a Abner, o no lo pudo siquiera tirar al piso, quiere decir que entonces Abner corría también rápido, ¿verdad? Pero todo parece indicar que Asael no iba armado, ¿verdad? Y solamente quería darle alcance para pelear con los puños, tal vez, ¿verdad? Pero Abner solamente sabía usar su lanza, no sabía pelear con puños, yo qué sé, ¿verdad? Y es por eso que mata cobardemente a Asael, ¿verdad? Dice la palabra que lo traspasó con la lanza. Y los que pasaban por ahí, dice la palabra del Señor, a donde Asael murió, se detenían a verlo, pero sus hermanos Joab y Abisaí se siguieron persiguiendo a Abner y a sus hombres hasta que se ocultó el sol y se detuvieron de perseguirlos, ¿verdad? No por cansancio, sino porque Abner les rogó que pararan de perseguirlo a él y a su gente, ¿verdad? Cobarde ese Abner, ¿cierto? Aun cuando dice el verso 25 que los hijos de Benjamín se le unieron a Abner, no pudieron contra los hombres de David. Dice el verso 26 que Abner gritó a Joab: ya paremos esta pelea, ¿que no te das cuenta que al final solamente va a ser amargura? ¿Qué esperas para decirle a tu gente que deje de perseguirnos? Si somos hermanos, le dice. Aquí sí ya Abner los ve como hermanos, ¿verdad? ¿Por qué no los vio como hermanos antes para apoyarlos en su decisión de hacer rey a David? ¿Por qué no los vio como hermanos en la mañana para así no poner a los jóvenes a competir? Aquí Abner muestra claramente cómo él es figura del diablo. Cuando al diablo le conviene, eres su amigo, y cuando no, eres su enemigo. Igual el pecado. Cuando al pecado le conviene, eres su amigo, pero cuando no, eres su enemigo, ¿verdad? Primero por la mañana llegó Abner con palabras ahí retantes, ¿verdad? Para tentar a Joab, y lo convenció para que cayera en su juego, porque lo veía como enemigo, ¿verdad?
Pero ahora le habla como que si de verdad Joab y su gente le importaran, diciendo que son hermanos, ¿verdad? Lo cual sí eran, porque pues era un solo pueblo, ¿verdad? Pero a Abner eso no le había importado hasta que se vio en peligro de extinción. Y dice el verso 27 que Joab accedió, ¿verdad? Pero le dijo, vamos a leer el verso 27 nuevamente, le dice: y Joab respondió: vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana, ¿verdad? En otras palabras, por Dios que si no hubieras hablado, en la mañana nada de esto hubiese sucedido, ¿verdad? Entonces dice el verso 28 que Joab tocó el cuerno y todo el pueblo de David se detuvo de perseguir a Abner y a su gente. En otras palabras, Joab ha de haber dicho dentro de sí, ¿verdad? Ya se va a llegar el día de mi venganza, así que por el momento pues vamos a parar, ¿verdad? O sea, él pensó también en sus hombres, ¿verdad? Para que descansaran, me imagino yo, quiero pensar, ¿verdad? Por cuanto a Abner había también ya matado a Asael, pues él también ya no quiso que hubiese más matazón, Joab, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo los versos 29 al 31. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, o sea 20. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Amén. Abner no pensó en las terribles consecuencias que su orgullo y su ambición le iban a traer. Había corrido mucho y ahora le había tocado caminar demasiado, ¿verdad? Con una baja de 360 hombres, cuando que la baja de David había sido solamente de 19 hombres y Asael, o sea, de 20 hombres, ¿verdad? Decimos en México, Abner fue por lana y salió trasquilado, ¿verdad? Joab y sus hombres sepultaron a Asael en Belén y se devolvieron a Hebrón con David, ¿verdad? Uno de los argumentos que Abner utilizó para que Joab quisiera detener la batalla fue que dijo: ¿no sabes tú que al final será amargura? En eso Abner tuvo toda la razón. El problema fue que él mismo, ¿verdad?, había provocado esa amargura. Tanto por su lado sufrieron por la pérdida de sus 360 hombres, que lo más seguro es que ni siquiera los sepultaron, ¿verdad? Como sufrieron también los hombres de David por los 20 hombres que perdieron, ¿verdad? Qué pena que entre hermanos haya ese tipo de peleas que lleven a tan grande amargura, ¿verdad? Y cuando digo hermanos, no me refiero solamente a los hermanos de sangre, sino también a los hermanos en la fe. El orgullo y la ambición son pecados que al final solamente van a dejar amargura. Pudiéramos pensar que con esas palabras que Abner dijo estaba mostrando arrepentimiento, ¿verdad? Pero para nada, mujeres hermosas, esas palabras que él usó de que, ay, ya cálmense porque somos hermanos, pues eran unas palabras buenas, bonitas, ¿verdad? Pero él no era bueno, él no era honesto, y menos estaba arrepentido, porque dice el verso 1 de aquí del capítulo 3, que hubo larga guerra entre la casa de Saúl, o sea, la casa de Abner, porque realmente él es quien controlaba, ¿verdad?, y la casa de David. Y no fue una guerra corta, fue una larga guerra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la meta decimos en México, la tirada de Abner era controlar todo Israel, igualito como el diablo quiere controlar a todos, ¿verdad? Pero, por eso, mujeres hermosas, como les decía yo ayer, mantengámonos velando y orando para que no caigamos en tentación y no pasemos amarguras. Amén. Sostengámonos y sostengamos a los demás con oración. Amén. Que Dios nos libre del orgullo y de la ambición y de ser causantes de la amargura de otros. Así que, mujeres hermosas, este es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, que esta verdad de Dios abra nuestros ojos espirituales y nos haga ver que tenemos que estar alertas para no caer en tentación del diablo, manteniéndonos orando, ¿verdad?, confiando en el Señor, estudiando su palabra, practicando su palabra. Amén. Como siempre les digo, perfectas nunca vamos a ser de este lado de la eternidad, pero Dios sí quiere que crezcamos espiritualmente, que cada día seamos mejores de lo que fuimos ayer. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos.
Amado Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, dándote gracias por esta tu bendita palabra, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a entender cuánta amargura, Señor, podemos provocar en otros por orgullo y ambición, Señor. Padre maravilloso, por favor, concédenos sabiduría y humildad, Señor, porque solamente la sabiduría y la humildad, Señor, son un buen abono para que nosotras podamos dar el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, y los demás puedan ver, Señor, a Jesucristo en nosotras, Señor. Así que, Padre, líbranos de la necedad y permite, oh Dios, que creamos a tu palabra, Señor, así como un niño crea a su padre, Señor, y que obedezcamos tu palabra, Señor, para nuestro bien y para el bien de otros, Señor, porque te lo pedimos en Cristo, Señor, por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.